Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 10 para tercero y cuarto medio. En la clase de hoy, como objetivo, vamos a identificar el uso del have to. ¿Ok? En esta parte de acá, donde tienen esta imagen, aparece un abuelito, ¿cierto?, en la cama, enfermo, y aparecen unas medicinas. Él dice, "This is my medicine. I have to take it 3 times a day". ¿Ya? Acá está mi medicina. Yo tengo que tomarlas 3 veces al día. Entonces, es como una obligación, un deber de él, tomarse esa medicina, ¿cierto? ¿Qué nos dice el have to al ladito? Dice, I have to do something, it's mean, it is necessary for me to do it. I am obliged to do it. ¿Okay? Estoy obligado a hacerlo. Por lo tanto, tienen los pronombres personales, luego tienen el have to más el infinitivo. El I, el we, el you y el they lo vamos a utilizar con el have to, y el he, el she y el it lo vamos a utilizar el has to, pero significa exactamente lo mismo. Es un deber, que algo tengo que hacer, por lo tanto, tengo que hacer algo ya que es necesario hacerlo o estoy obligado, ¿ya? Necesario u obligación. Por lo tanto, en los ejemplos que aparecen acá, el número 1 dice I'll be late for work tomorrow. I'll be late for work tomorrow. I have to go to the dentist. ¿Ya? Yo mañana voy a llegar tarde. ¿Por qué? Porque tengo que ir al dentista. Tengo que ir. ¿Ya? Estoy obligado a ir. El número 2, ¿ya? Number 2, dice Jane starts work at 7 o'clock. So, she has to get up at 6. ¿Ya? Jane comienza el trabajo a las 7 y ella termina a las 6 o se va a las 6. Para el pasado del have to, para el pasado, ustedes van a utilizar el had to, que sería la forma pasada. Por ejemplo, si yo digo I have to, en el pasado diría I had to, con D, ¿vale? Ejemplos. I was late for work yesterday. ¿Ya? Yo llegué atrasado a trabajar el día de ayer. I had to go to the dentist. Porque yo tuve que ir al dentista. ¿Se dan cuenta? La persona llegó tarde, pero ¿por qué llegó tarde? Porque tuvo que hacer algo. En este caso, la obligación de ella en el día de ayer fue ir al dentista. La que viene con el we had to walk home last night. There were no buses. Nosotros tuvimos que caminar el día de ayer a la casa porque no había buses. ¿Ya? En preguntas y en negación nosotros vamos a utilizar ciertos auxiliares que se utilizan en el presente simple que ustedes ya manejan y en el pasado también. Por ejemplo, en el presente simple nosotros vamos a utilizar el do y el das y en el pasado vamos a utilizar el did. Nosotros ya vimos esto, entonces deberían manejarlo súper bien, pero vamos a hacer un pequeño resumen acá. En el presente utilizábamos el do y el das más los pronombres personales y luego vamos a utilizar el have to más el infinitivo. ¿Ya? Eso es para hacer una pregunta. En el caso de una negación en el presente simple, lo mismo. Vamos a utilizar los pronombres personales o sujetos más el don't y el doesn't. El doesn't lo vamos a utilizar solo cuando estemos en tercera persona. He, she, it, más el have to y el infinitivo. Recuerden que el have to en español lo podemos traducir como tengo que hacer, tengo, ¿ya? O un deber, debo. En el pasado nosotros vamos a utilizar el auxiliar did. Vamos a utilizar el did en pregunta al principio, como ustedes ya lo saben, luego los pronombres personales y luego el have to más el infinitivo y obviamente cerramos la pregunta. Eso sería en el caso de las questions. En el caso de la negación en el pasado simple, nosotros lo mismo, utilizamos los pronombres personales o el sujeto más el didn't, que significaba no y nos estaba diciendo que la oración estaba en pasado. Didn't
have to más el verbo o infinitivo, como quieran llamarle. En los ejemplos de la letra A dice, what time do you have to go to the dentist tomorrow? ¿A qué hora tienes que ir al dentista mañana? Tienes que ir. Por lo tanto, es una obligación. Es necesario que tú vayas al dentista. En este caso lo estamos utilizando como pregunta, pero es más o menos para que vean cuál es la diferencia de el have to con los que vimos la clase pasada. El must, el should, ¿ya? Tienen usos totalmente diferentes. En la letra B, en una pregunta también, pero es en este caso en tercera persona, does Jane have to work on Sunday? ¿Tiene que trabajar Jane los días domingo? En este caso, pregunta en tercera persona singular. Entonces, el I don't have to, entre paréntesis, como aparece ahí, do something, yo no tengo que hacer algo, negación, significa lo que dice it is not necessary to do it, ¿ya? Que no es necesario hacerlo. Por lo tanto, en afirmación, algo es necesario hacerlo, es una obligación de hacer, y en este caso no es necesario, por eso es el negativo. La letra A como ejemplo, I'm not working tomorrow, so I don't have to get up early, ¿ya? Yo no tengo que trabajar mañana, por lo tanto no me tengo que levantar temprano. No es una necesidad de levantarse temprano, ya que no tengo que trabajar. Ahora, entre el must y el have to, vamos a ver el uso. Dice, you can use must or have to when you say what you think is necessary when you give your opinion, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes usar el must o el have to, ¿ya? Cualquiera de los dos. Cuando tú dices lo que tú crees que es necesario, ¿ya? O estás dando tu opinión. Si se cumplen esas dos cosas, tú puedes utilizar cualquiera de los dos, el must o el have to. Por ejemplo, dice, it's a fantastic film, you must see it. Es una película fantástica, tú debes verla, ¿ya? O en el otro caso sería, or you have to see it, o tú tienes que verla. En este caso, como es una opinión, ¿ya? Una opinión muy personal, yo puedo utilizar cualquiera de los dos. Puedo utilizar el must o puedo utilizar el have to. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que dice abajito? When you are not giving your personal opinion, use have to. ¿Ya? Entonces, cuando yo no estoy dando mi opinión personal, yo no puedo utilizar el have to. O sea, debo utilizar el have to, no debo utilizar el must. ¿Ya? Perdón ahí. Entonces, cuando es un hecho, yo debo utilizar el have to y no el must. A diferencia arriba, cuando era una opinión, podía utilizar cualquiera de los dos. Por ejemplo, Jane won't be at work this afternoon. She has to go to the doctor. ¿Ya? Jane no irá a trabajar esta tarde porque tiene que ir al médico. Eso es un hecho, no es mi opinión personal, ¿ya? Entonces, en el otro ejemplo, para que vean la diferencia entre el uso del have to y del must, dice, Jane isn't well. She doesn't want to go to the doctor. But I told her she must go. ¿Qué quiere decir eso? Que Jane no se siente bien. Ella no quiere ir al doctor, pero yo le dije que debería ir. Por lo tanto, esa es mi opinión. Es algo personal que yo le estoy diciendo a Jane. En este caso, yo utilizo el must. Ahí tienen la diferencia entre el uso del have to y el must con el mismo ejemplo, solo que cambiamos un poquito la oración para que se vea la diferenciación entre el have to y el must. En los ejercicios, ¿ya? En los ejercicios, en el 1.1, ustedes tienen que completar el espacio, ¿cierto? Tienen que completar ese espacio con el have to o con el has to, en el caso de que es tercera persona singular, más los verbos que están en el rectángulo. Por ejemplo, dice la número 1, my eyes are not very good. I have to wear glass.
mis ojos no están muy bien, por lo tanto yo tengo que usar lentes. Es un hecho. En la 1.2 dice, completa las oraciones utilizando, puede ser el have to o el had to. ¿Cuándo vamos a utilizar el had to? Recuerden, en el pasado. Tienen que utilizar los verbos que están en el rectángulo, obviamente, y completar. La número 1 dice, we had to walk home last night. There were no buses. ¿Ya? Ese es el ejemplo. Nosotros tuvimos que caminar la noche anterior para irnos al hogar, ¿cierto? Ya que no habían buses. Entonces ustedes tienen que darse cuenta lo que dice para ver si es que está en presente o en pasado. En este caso yo sé que es pasado porque hay un indicador de pasado que sería el last night. Por ejemplo, puede ser yesterday, ayer. Todo lo que indique que es un pasado deben utilizar el had to. En la 1.3 ya tienen en este cuadro, en este primer cuadro tienen 5 oraciones que están en afirmación. Y al ladito lo que ustedes tienen que hacer es pasarla a pregunta, utilizando obviamente el have to, si es presente o si es que es pasado. ¿Ya? Hay algunas que son en presente y otras en pasado. Por lo tanto, la número 1 dice en afirmación, I have to get up early tomorrow. Yo me tengo que levantar temprano mañana. Afirmación. Entonces, si nosotros la pasamos a pregunta, diría, what time do you have to get up? ¿A qué hora te tienes que levantar? Eso se hace en todas las oraciones que siguen. En la 1.4 deben escribir oraciones con el don't, el doesn't y el didn't. Entonces, en presente y negación, ¿cierto? En presente y pasado, obviamente, pero en negación. Y utilizar el have to. Aquí en la número 1 hay una pregunta que dice, why are you going out? Y la respuesta que estaría con el don't. You don't have to go out. Y eso es un presente simple, pero estoy utilizando el don't. En la 1.5, que es lo que ustedes tienen en la guía, dice que tienen que escoger la correcta. ¿Ya? Puede ser el must o puede ser el have to. Tienen ambas. En algunas oraciones van a poder utilizar el must y el have to. Tienen que indicar. Lo pueden con un círculo, ¿cierto? Marcar con un círculo la correcta. En el caso de que ambas sean correctas en la oración, marcan las dos, ¿ya? Por ejemplo, en la número 1 dice It's fantastic film. Es una película fantástica. You must see it. Esa es la correcta, pero también la otra. You have to see it, ¿ya? Tú tienes que verla. Por lo tanto, ahí dice both are correct. Ambas son correctas, entre paréntesis. No es necesario que lo escriban, both are correct o is correct number 1 o number 2, no. La pueden solamente encerrar en un círculo, ¿vale? Y la 1.6, ya como el último ejercicio, dice lo siguiente, que tienen que escribir cosas, ¿cierto? Que tú o tus amigos o familia tienen que hacer o tuvieron que hacer en el caso del pasado, had to, ¿ok? Por ejemplo, la número 1, entre paréntesis, dice every day, ¿ya? Cada día. Y el ejemplo que aparece es el siguiente. I have to travel 10 miles every day. Yo tengo que viajar 10 millas cada día. Por ejemplo, eso está en un presente. Si hubiese sido pasado, have to, ¿ya? Entonces, van a tener que hacer algunas, son como 5 o 6 aproximadamente. Eso ustedes lo pueden ir viendo en la misma guía. Y cosas que a lo mejor ustedes tengan que hacer o debieron hacer en el pasado, o cosas que sus amigos o su familia, ¿ya? Y hasta acá dejamos la clase del día de hoy. Cualquier duda o consulta, pregúntele a sus profesores o profesoras respectivamente. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien todos y todas.